Hoy tenemos una invitada que precisamente vamos a hablar de eso, de los golpes para acabar con la jaula que nos encierra a las mujeres y especialmente a las mujeres de clase trabajadora. Eh, Ceriñe, muchas gracias por Ceriñe, muchas gracias por estar aquí. Te hemos enviado la invitación para hablar. Si no te ha llegado, puedes apretar tú al micrófono que se ve abajo de la pantalla y te daremos paso. Ayer ya hablamos un poco sobre temas feministas, pero como dijimos ayer, el 8 de marzo no es el único día en el que tenemos que hablar de estas cosas, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos que nos atañen a todos y todas. Y ahora sí, bienvenida. Bienvenida, bien hallada. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches, bona nit, Gabón. Boa noite. Muy buena, Nit. Este espacio, en un primer lugar, vamos a hacerte algunas preguntas. Tú estás en una asociación vasca en defensa de las mujeres, Gafas Moradas. Sí. A lo mejor nos puedes hablar un poco de cómo ves la situación actual. Y luego, esto es un espacio que intentamos que sea, eso es nuestro bebé de 5 meses, que a veces también participa. Y luego, pues sí que dejamos que haya debate y que la gente también participe. Así que tienes la palabra. Bueno, pues sí, yo creé junto con otras compañeras hace ya 7 años Gafas Moradas en Bilbao y bueno, pues la creamos como asociación feminista principalmente para luchar contra todas las violencias machistas y para denunciar esas violencias y especialmente los asesinatos machistas. La situación yo la veo muy negra, la verdad. Es cierto que hay avances, que no estamos como hace 60 años, 50 años, 40 años. Ha habido avances en la sociedad, avances legislativos, pero también es verdad que yo personalmente, y creo que todas las que estamos un poco dedicando nuestro tiempo a esto, vemos que hay de alguna forma un retroceso muy fuerte. Una negación del feminismo, un rechazo al feminismo, un rechazo incluso a la igualdad, un refuerzo no de los valores tradicionales como tales, pero sí del género. En los últimos años hemos vivido un reforzamiento que yo consideraba impensable de la base del machismo, del patriarcado y de la opresión que sufrimos las mujeres por serlo, que es el género. El género es lo que nos oprime. El género son los estereotipos que nos asignan por nacer mujeres en esta sociedad. Y eso cada vez está más reforzado, cada vez está más afianzado, cada vez se reivindica más. Ahora además resulta que el sexo no es algo real, pero el género por lo visto sí. Ahora resulta que se reivindica que hay cerebros femeninos y masculinos y todo eso está reforzando nuestra opresión y yo es el camino que veo y contra el que pienso seguir luchando, por supuesto. Se aprecia también muchas formas de violencia en las chicas jóvenes que sufren desde acoso, stalking, controlarles los móviles, relaciones absolutamente tóxicas. En fin, que sí que es verdad que hemos avanzado en una parte y que hay una parte de la sociedad mucho más concienciada, pero es que siempre nos pasa lo mismo a las mujeres y al feminismo. O sea, no nos podemos dormir ni un minuto. O sea, no podemos descansar, no podemos sentarnos un día a disfrutar de lo que hemos conseguido. Porque en el momento en el que nos descuidamos, nos están pisando otra vez y pasando por delante. Esto es una lucha absolutamente continua. Y a veces cansa, obviamente, pero bueno, ahí estamos.
Sí, además, uy, parece que hemos avanzado mucho, pero luego te das cuenta cómo este año, por ejemplo, se han asesinado 78 mujeres. Sí, sí, Sería impensable ver cualquier otra cifra así y que no pasase absolutamente nada. Pero cada año se dice como si, no, mira, pues una mujer más. efectivamente, cada semana prácticamente lo vivimos, cada mes. Llega a fin de año y nunca hay menos de 75 mujeres asesinadas ese año. Todos los años hay mínimo 3.000 violaciones denunciadas, claro. Y bueno, es algo que parece que muchísima gente en nuestra sociedad, no estamos hablando de Afganistán, que menuda pelea tienen, en nuestra sociedad, que nos consideramos muy avanzados y muy modernos y muy feministas, pues se tiene muy asumido. Y además seguimos viéndolo constantemente en los titulares en prensa. Las mujeres nos morimos, tenemos la puñetera manía de morirnos constantemente. Y encima, normalmente una mujer se muere y encima que la mujer se ha muerto detienen al pobre marido. Porque los titulares siguen siendo así. Muere una mujer en no sé dónde y detienen a su marido y dices, joder, pobre hombre, qué mala suerte, vaya mal día. Ahora, el día que pasa una vez al año como mucho, que hay una mujer, por el motivo que sea, que asesina a su marido, la asesina, la viuda negra, eso no falla. Pero al revés, nos morimos solas, por lo visto. Es terrible, ¿eh? Lo que has dicho es verdad. O sea, cuando dices, ay, es verdad, le ha cogido al marido, y encima que se ha quedado viudo, Eso, encima le detienen al pobre. Sí, sí, es una sí, tragedia constante. tenemos esa habilidad fantástica de que seamos apuñaladas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Som- barbaridades así que además lo vivimos desde muy jóvenes, pero conforme te vas haciendo más mayor, yo creo que lo naturalizamos mucho. Una de las cosas que sí que me ha gustado o que me gusta del 8 de marzo es que ves a mujeres muy jóvenes en la calle, cosa que yo a su edad no tenía esa conciencia. Y eso yo sí que lo veo un avance, pero en el caso del tratamiento mediático, ¿tú qué crees que se podría hacer o cuál crees que es el trato mediático actualmente al feminismo y qué crees que se podría hacer para mejorarlo? El trato mediático al feminismo es absolutamente deplorable. Cuando no lo ignoran directamente, se menciona de formas terribles. Yo creo que lo que tendrían que hacer es empezar por leerse el Convenio de Estambul, que este país lo firmó hace ya muchos años y que establece unas tareas claras para el periodismo, para los medios de comunicación y los periodistas, en el tratamiento de todas las violencias machistas, en el tratamiento del feminismo, etcétera. Pero aquí no se lo ha leído nadie y no le importa. Nosotras no dejamos de insistir, no dejamos de denunciar cada titular, cada noticia mal contada, pero bueno, pues deben de ser impermeables porque no les llega. Ahora ya es muy raro ver un titular de crimen pasional o estas cosas que se ponían antes, ¿no? Pero bueno, esos titulares les costó muchos años dejarlos. Pues ahora los de los que nos morimos, no lo sé cuántos años les va a costar. Es un problema terrible y mucha gente no quiere verlo. Es muy complejo ponerse las gafas moradas, ver la situación en la que estamos las mujeres aquí y en todo el planeta, en cada lugar con sus características, pero todas bajo la misma bota del patriarcado. Ponerse esas gafas moradas supone un palo muy duro, muy duro. Para nosotras es muy liberador, pero a la vez es muy duro también. O sea, empezar a ver todo lo que nos hacen, cómo lo hacen, empezar a ver que hay machismo prácticamente en todas partes, que casi nadie se libra, casi nadie nos libramos, ojo, porque todos estamos inmersos en esta sociedad desde que nacemos y lo tenemos interiorizado y es una lucha
interna también constante. Entonces, es muy liberador, pero es muy duro. Y no todo el mundo está dispuesto a esa dureza y a ese sacrificio. Y entonces mucha gente prefiere no ver. Es mucho más cómodo, en teoría, sobre todo para los hombres, claro, no ver. Esto son cosas muy, bueno, personales, de familia, yo ahí no me meto, vete a saber lo que ha pasado ahí. Y bueno, pues como todo el mundo tiene un cuñado que tiene un amigo que le pusieron una denuncia falsa y así van pasando los años para mucha gente. Mm. Es interesante que todas las mujeres tenemos una amiga que ha sido violada, pero o sea, la mayoría de los hombres no tienen un amigo que haya violado a nadie. Sí, sí, es fantástico, es fantástico. Son muchos, pero no se deben de relacionar con nadie, nadie les conoce. Es terrible, es el no querer ver, el tapar siempre. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, nos hagan lo que nos hagan, nosotras somos las malas, porque vestíamos, porque íbamos a tal hora, porque íbamos por no sé dónde, porque dijimos algo, porque hicimos algo. En cambio, para los hombres siempre es la disculpa, siempre. Si nosotras vamos borrachas, ¿qué haces borracha? Porque te expones a que te violen. Vaya hombre, que yo sepa, nunca una mujer ha violado a un hombre por muy borracho que esté. En cambio, si el hombre está borracho es que es un eximente. O sea, es todo demencial, es todo demencial. Es el sistema montado para disculpar y justificar a los hombres, hagan lo que hagan, y culparnos absolutamente de todo a nosotras, hagamos lo que hagamos. Incluso en el lenguaje, ¿no, Zuriñe? Buenas noches, gracias por venirte. Y, por cierto, animamos a todos y a todas a participar en el hashtag Demócratas contra el régimen. Incluso en el lenguaje tenemos interiorizada ese tipo de expresiones de me cago en la puta, por poner un ejemplo, que hasta ahí la culpa tiene que ser de la puta y no de los proxenetas y de los criminales que se lucran con la trata de personas y los puteros que van a esos puticlubs y a los políticos que consienten y que están permitiendo todo eso. El lenguaje es una herramienta muy potente y es un reflejo absoluto de la sociedad, de una sociedad y de su idiosincrasia. Y como tal es una herramienta también de lucha. Las mujeres en nuestro idioma, que sí tiene género y aplica género a todo, incluso a los objetos, en otros no, en otros idiomas no sucede esto, pero en el nuestro sí, en el castellano sí, pues es una lucha importante porque lo que no se nombra no existe. Y luego, en el tema de lo que dices, de determinadas expresiones, etcétera, por supuesto, yo doy fe de que cada vez más yo cuando me tengo que cagar en algo o en alguien, le digo hijo de putero. Y estoy desterrando de mi lenguaje ciertas expresiones. Cuesta. Todavía se me escapa qué coñazo o que algo es cojonudo, que también tiene su aquel, pero yo creo que el esfuerzo merece la pena decir las cosas de otra manera, porque es importante, porque eso funciona en los dos sentidos, funciona hacia adentro y funciona hacia afuera. Así es. Y terminando con esta parte más formal o discursiva y mediática, que también nos salía antes, ¿hay que tú recomendarías por su enfoque feminista? Ay, perdona, es que se ha entrecortado al principio de tu pregunta. Si hay medios de comunicación que tú recomendarías por su enfoque feminista. Pues yo con el que, bueno, últimamente no colaboro porque no escribo porque no tengo tiempo, pero ahora mismo definitivamente El Común. El diario El Común, digital, es el que nos está dando voz a las feministas, el que tiene el enfoque feminista correcto, plural y de izquierdas, y vamos, es un medio que a mí me parece muy completo, sin ningún ánimo de lucro, que se lo están currando mucho, vamos, yo sin duda lo recomiendo. Bien, gracias. Antes de centrarnos en el presente y en el futuro político, me gustaría que hicieras un balance, un breve balance sobre cómo ves
la labor previa del PSOE cuando tenía el Ministerio de Igualdad y qué balance haces desde que Unidas Podemos tiene el Ministerio de Igualdad. ¿Estás seguro de que quieres que conteste a eso? Balance. A ver, el PSOE ha tenido y tiene en sus filas grandes mujeres feministas. Prácticamente todas las grandes feministas de este país están más o menos relacionadas de alguna manera con el PSOE y eso se ha notado a lo largo de los años. Es indudable que son los que pusieron en marcha la ley contra la violencia de género, la ley actual del aborto, es decir, nos han dado marcos legislativos muy buenos que, en el caso de la ley integral de violencia de género, es mejorable, por supuesto, y debería mejorarse, pero bueno, nos han dado cosas muy buenas. Han sido muy cobardes en otros asuntos, si es la verdad. Nunca han querido abrir el melón de la prostitución, de la explotación sexual y bueno, pues eso también hay que decirlo. En el caso de Unidas Podemos, bueno, yo debería aclarar que yo he estado en el partido hasta hace 2 años y que lo dejé precisamente por el feminismo. O sea, a mí este Ministerio de Igualdad que tenemos actualmente de Unidas Podemos de hace 2 años, me parece, salvo alguna cosa puntual que parece que sí quieren poner en marcha, en general me parece un horror de principio a fin, porque bueno, pues están su máxima aspiración, su mayor tarea y su mayor dedicación es sublimar el género, que es nuestra opresión, y borrar legalmente a las mujeres. Es derribar el pilar fundamental de la lucha feminista. Y entonces me parece, pues eso, lo más antifeminista que yo he visto en el Ministerio de Igualdad. Y lo tengo que decir, con muchísima pena, con muchísima pena en lo que nos afecta a todas y en mí personalmente, pues por la parte en la que yo he apoyado a ese partido. En el País Valenciano sí que se va a aprobar una ley abolicionista y se va a hacer de la mano del PSPB, de Compromís y de Podem. Sí que es verdad que la vanguardia de la ley, a pesar que se ha ido a partir de un foro y una PNL que se presentó en una lucha bastante transversal, es verdad que está delante de la ley la consellera de Justicia, que es Gabriela Bravo, que de hecho es del PSPB. No me lo había planteado nunca hasta que lo has dicho ahora. Y ¿sabías de esta propuesta? Desde Gafas Moradas se sabe lo que va pasando en otras partes del Estado, y en el País Vasco hay alguna situación similar. Sí, lo sabemos porque bueno, estamos en contacto con asociaciones feministas de todo el Estado, en concreto de la Comunidad Valenciana, con el Front Abolicionista tenemos mucha relación, las conocemos, sabemos del gran trabajo que hacen, bueno, pues que ellas están también, por supuesto, detrás de todo esto, ¿no? En Euskadi la situación desde el punto de vista feminista, radical, es bastante triste. O sea, aquí el feminismo radical en Euskadi no está representado en las instituciones en absoluto. Somos algunas asociaciones, cada vez más, afortunadamente, nos vamos uniendo, pero no hay ninguna postura abolicionista en las instituciones vascas. Y bueno, pues lo hacemos además con mucho esfuerzo y con muchos ataques desde el feminismo más institucional, digámoslo así, de los partidos que están aquí en el Parlamento Vasco. Bueno, debemos decir que hoy esta mañana, hemos invitado también a Podemos para que hubiera alguna voz afín al enfoque del Ministerio de Igualdad.
pero no hemos tenido respuesta. Quizás en los próximos días la haya. En cualquier caso, llevamos años intentando conectar con los altos cargos de Podemos para entrevistas, también para investigaciones de la universidad, incluso financiadas con dinero público en la universidad pública, y proyectos que están financiados con dinero público, y ni aún así responde nunca Podemos. Hay que decir que Izquierda Unida sí responde, pero Podemos una y otra vez, llevamos años que nunca responde, y hoy lo hemos invitado y tampoco han respondido siquiera. Entonces, le vamos a dar más tiempo, por supuesto, pero es que ya son muchos años ignorándonos, y ya sería grave que a cualquiera, siendo nueva política y demás y queriendo democratizar en teoría, sería grave este desprecio continuo. Pero si encima viene desde el ámbito académico, de universidades públicas, de financiación pública, y te sigue ignorando, y además, cuando estás diciendo que es la única cuenta, o lo decimos ahora, la única cuenta o medio que evalúa el cumplimiento del pacto de coalición en sus 200 puntos, es Acantable, porque la otra, que es la de Neutral, la Ana Pastor, que lo hizo posteriormente a nosotros, solo evalúa la mitad del pacto de coalición. Entonces, es aún más grave el desprecio y ninguneo a quienes están evaluando el cumplimiento del pacto de coalición. Y ni aún así nos responden, y nada, denota una incapacidad absoluta para escuchar a la calle. Y de hecho, es que, como habéis visto algunos, hasta en Twitter tiene prohibido comentar. Si Podemos no te sigue, no puedes comentar a sus tweets. Incluso eso está vetado. Y nosotros, cuando nos seguía Podemos, lo dijimos, esto es una práctica que no es democrática. Cerrarlo, y más aún en un oligopolio mediático tan cerrado como el que existe en España, si encima en la red, que es un espacio un poco más libre, incluso los partidos nuevos cierran el acceso a la gente de la calle, nos parece muy grave. Y entonces nosotros lo denunciamos, le dijimos que eso era una práctica que no era positiva, y lo que hicieron fue dejarnos de seguir para que así no pudiéramos comentar. Yo te puedo decir, bueno, yo he conocido más a nivel de funcionamiento interno a Podemos Euskadi, ¿no? Pero sí que en el tema feminista más a nivel global, a nivel del Estado. Yo te puedo decir, por un lado, o sea, externamente, desde el Ministerio de Igualdad ni Feminismos de Podemos se han reunido jamás con ninguna asociación feminista radical. O sea, no han querido saber nada más que de las asociaciones LGTBI que les apoyan, etcétera, nada más. Y luego, internamente, tampoco ha habido debate. O sea, no es que no escuchen a los de fuera, es que no escuchan a los de dentro. O sea, en muchas cuestiones, pero es que en feminismo no ha habido ningún debate, ninguno, cero. Se han querido debatir muchas cuestiones en círculos, en asambleas y demás, y no se permite. La posición es esta y ya está. Si te gusta bien, si no, ahí tienes la puerta. No, es que es así de simple. No se permite la discusión. Es lo que hay. Son lentejas y ya está. Entonces no me extraña en absoluto, te digo, porque es que no se permite el debate interno, especialmente en ciertos temas. Pues lo que apunta sobre que no se reúnen con ningún tipo de asociación de feminismo radical recuerda lo que está ocurriendo también en el Ministerio de Trabajo, en el que no se reúnen con nadie que no sea UGT y comisiones obreras. Yolanda Díaz, cuando llevaba pocos días en el ministerio, en Twitter, se comprometió con una tuitera, Starless Crimson creo que se llama, se comprometió a que iba a reunirse con otros sindicatos que no fueran los mayoritarios de siempre. Que, por cierto, tanto en Euskadi como en Galicia, los sindicatos mayoritarios son otros, no son Comisión Obrera y UGT. Y ni aún así se tiene en cuenta, ni se reúne siquiera con esos sindicatos, ni para la reforma laboral, ni para ninguno de los demás temas. Sí, es así. Es que te digo, no me extraña absolutamente nada.
Justo antes de que cuando se lanzó el borrador de la ley trans para que se hicieran alegaciones, se hicieron muchísimas alegaciones y desde el movimiento feminista radical se estuvo solicitando una reunión a la ministra y al ministerio constantemente en las redes sociales, por mail. Ministra, escúchanos, por favor, vamos a reunirnos. Nunca sucedió. Nunca nos han escuchado, entonces no me extraña nada. Hace unos años yo recuerdo que en el debate de los vientres de alquiler, o sea, de la explotación reproductiva de las mujeres, con el auge de Ciudadanos y de algunos de sus cuadros, se impuso un espacio en el que se veía como natural o se empezaba a plantear que era natural explotar reproductivamente a las mujeres. Sin embargo, ese debate, aun teniendo los medios de comunicación a favor y todo, se perdió. ¿Por qué crees que en algo como la prostitución, que es también la explotación del cuerpo de las mujeres, no se consigue hacer lo mismo? Porque ahí, ahí están todos. La explotación reproductiva, hay que tener dinero, cierta cantidad de dinero, cierto poder adquisitivo, etcétera, etcétera. En la explotación sexual, ahí por el poquísimo dinero que encima se paga, ¿no? Entre comillas, ahí están todos. Esto es como la pornografía. No puedes tocar tampoco el tema de la pornografía porque la consumen, entre comillas, hombres de toda ideología. Y entonces en la izquierda son temas muy difíciles, pues porque esos hombres de izquierda están ahí, están en los prostíbulos y están en la pornografía. Por eso el feminismo, las mujeres, estamos tan solas, porque es que nos explotan todos, ¿no? Ya lo decía, creo que era Clara Zetkin, ¿no? La mujer es la esclava del esclavo, ¿no? El esclavo tiene su esclava en casa. Somos el último mono y nos explotan todos. Entonces, tocar ciertas cosas a los hombres, por muy de izquierdas que se digan, incluso por muy feministas que se crean, pues no se puede hacer. Porque por lo visto las mujeres solo somos libres para que ellos nos exploten sexualmente. Esa es la libertad que más les gusta. No, porque las mujeres son libres y ellas pueden decidir, esa es la única capacidad de decisión que quieren que tengamos, la de decidir dejarnos explotar sexualmente, reproductivamente, laboralmente, domésticamente, en casa, o sea, eso es así. Entonces es muy complicado, muy complicado. A mí me llama la atención que en una noticia de hace unas semanas, una diputada del PNV, y lo comentaba ayer también en este espacio, le reprochaba a Yolanda Díaz que si los trabajadores afectados en no tener paro fueran hombres, se cambiarían las leyes mucho antes y fueran hombres pobres. Y se refería a que aquí las únicas trabajadoras que pueden estar dadas de alta y no tener derecho al paro son las trabajadoras del régimen especial del hogar. Sí. Y me llamó la atención que fuera una diputada del PNV quien tuviera que decir eso, habiendo una mayoría de izquierdas o supuestamente de izquierdas en el Pues sí, Parlamento. hombre, yo creo que esa, por ejemplo, sí ha sido y es una reivindicación, ¿no? De partidos de izquierda como Podemos, ¿no? Izquierda Unida. Pero sí, me llama la atención sobre todo porque, que yo sepa, el PNV no ha hecho ningún movimiento en ese sentido en Euskadi, ¿no? Con el grado, la capacidad de autonomía que tiene, hasta donde yo sé, no ha movido un dedo por ello en Euskadi.
O sea, aquí las trabajadoras del hogar tienen ese mismo régimen y el Gobierno vasco en ningún momento ha abogado por otro o ha intentado buscar otra salida. Así que no lo sé. El PNV tiene estas cosas, ¿no? Bueno, es un partido de derecha y es un partido conservador, pero bueno, pues se han modernizado, ¿no? Y bueno, tienen barnices de modernidad que de vez en cuando dejan caer. Son más barnices que profundidades, pero bueno, claro, comparados con otros como el PP o etcétera, pues claro, parecen maravillosos, pero tampoco es para tanto. No, claro, a mí lo que me llamó la atención es que tuviese que ser una diputada de derechas quien le dijese a la ministra de Trabajo del gobierno más progresista y feminista de la historia que, que a ver qué hacían, que no cambiaban, que llevan muchos años con la capacidad de hacerlo Sí, y ni siquiera ahora dicen que lo van a cambiar en este año, pero ni siquiera ahora hacen una reforma express como para que las trabajadoras tengan derecho a paro. sí, yo es algo que no lo comprendo, quiero decir. A ver, supongo que bueno, pues menos dinero que pagar la seguridad social, ¿no? Claro, va por ahí. Quiero decir que no lo comprendo desde un posicionamiento de izquierdas, vamos, ¿no? Pero ya os he comentado, Podemos en feminismo tiene unas lagunas pero inmensas, o sea, inmensas. Tiene unas carencias inmensas en feminismo. Y en cosas tan básicas como esto, por ejemplo, ¿no? Que afecta en una inmensa mayoría a mujeres, ¿no? Pero muy grande, pero muy grande. A pesar de toda la apariencia, ¿no? Y de todo el barniz y de todo el autobombo que se dan, el desconocimiento en general en todo el partido, desde las cúpulas hasta las bases en feminismo, es galopante. Pues al menos por mi parte yo ya me callo. Aquí siempre damos espacio al resto de gente a que participe. También les dejamos que participen vía el hashtag Demócratas contra el régimen. Así que nada, abrimos turno de palabra. Will y luego Cataluña y ya sabéis que podéis pedir la palabra, solicitarla. ¿Se me escucha? Sí. Vale, os estaba escuchando muy atentamente a lo que decía Zuriñe. De verdad, no tengo nada que decir, al contrario, porque seguramente es una persona, o sea, mucho más lista que yo en todo este aspecto. La sigo un montón por las cosas que pone. Es verdad que hay veces que soy contrario a ella en cosas que pone, no que sea contrario de que le escriba ni nada de esto, sino en cosas que pone. No es que sea contrario tampoco, sino que hay veces que no las entiendo, pero me alegra un montón escuchar esto que está diciendo y entenderlo un poco más. Y nada, simplemente eso, porque yo además no tengo nada que aportar, o sea que simplemente eso, ¿vale? Que os sigo escuchando. Muchas gracias. De nada, Majeta. Cataluña, que lo había pedido antes, ¿te ha aprobado para hablar? Sí. Cataluña Lliure. Bueno, si no, Círculo. Hola, buenas noches. Ah, bueno, me callo. ¿Me oís o no? Ahora sí. Vale, no, es que se ve que esto cambia y ahora me ponía en rojo, le he dado el micro y ya está. La Zuriña esta, no sé quién es, seguramente tiene que ver algo con política y toda esta historia, porque todas las preguntas que le ha hecho Zaya ha divagado, no ha contestado nada en concreto, solamente ha dicho sí, tienes razón, pum, pum, y ya está. Si nos... a ver, si yo me intento
¿cómo diría yo? Concretar un poco las preguntas que le has hecho y el tema cómo ha ido. Las contestaciones que ha dado del tema de la mujer, el hombre, toda esta historia y la prostitución y todo este rollo. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX o XIX. A ver, en mi casa mandan mis hijas y mi mujer. Mis hijas, cada una tiene su casa y, por suerte o por desgracia, cada una manda en su casa. Y en mi casa manda mi mujer, pero no en el sentido autoritario, sino que comentamos qué se hace tal cual. Esto, pues ya está. Esto del tema de la mujer y toda esta historia, yo creo que está un poco... A ver, yo he puesto una lavadora. No es que el tema de la mujer, porque mi mujer trabaja también, y yo también. No es que el tema sea quien pone la lavadora, sino que nos repartimos las faenas. Y en cuanto al nivel económico de la familia, decidimos los dos. No decide uno más o uno menos. Ya entiendo, y disculpa que te corte, Cataluña Lliure, pero igual que a lo mejor un madrileño no entendería lo que es la opresión nacional, porque no la viven, ni la sienten, ni la van a comprender nunca. Sí, Es normal que siendo un hombre no puedas entender lo que es la opresión de sí, género. lo entiendo. Porque por suerte, nunca lo vas a vivir en la vida. Por suerte, y lo digo por suerte de verdad. Yo, por ejemplo, siempre he querido tener una niña. No entiendo. Siempre he querido tener una niña, estaba embarazada y yo decía, ay, quiero tener una niña, quiero tener una niña, quiero tener una niña. Y fue un niño. Y una de las cosas que hablaba con Noel, ¿no? Era, bueno, vamos a vivir más tranquilos, porque no voy a tener miedo de que venga a casa y le violen. O No me venga. fastidies. Jo, si miramos esto, no salgo a la calle y no sé que me caiga una maceta. No. Lo que quiero decir es que la opresión de género no es algo que tengas que sentir tú individualmente, es un sistema estructural. Que sí, yo esto que lo entiendo. Lo que me refiero es que no es esa presión que había hace 100 años. No es lo mismo. En el siglo XIX las mujeres pudieron votar gracias a todo el cisco que se armó aquí en Cataluña. Y las mujeres pudieron votar, porque hasta la fecha no tenían voz ni voto. Pero no hablo de esto. Aparte, yo quería quitar toda esta historia de la política, porque a mí me hace gracia cuando dicen que, a ver, en el 2015, cuando todo el 15M, toda esta historia, ¿qué es lo primero que intentó el status quo, el establishment político de aquí de España? ¿Qué fue lo que dijo? Que Podemos se metiera en política. Si vosotros analizáis sinceramente lo que pasó cuando Podemos se metió en política, ¿qué fue lo que pasó? Que se Pero es que aquí no convirtieron... estamos hablando, disculpa, aquí no estamos hablando de Podemos, ni del No, 15M, ni de nada. Estamos hablando, como ha dicho, y la verdad, tampoco entiendo la crítica a Zuriñe, creo que ha sido súper clara explicando las cosas. Aquí estamos hablando de feminismo, vaya, hoy Sí, principalmente. puedo decir algo. Si me Sí, dejáis, claro. por favor, un aplauso a este hombre que ha puesto una lavadora. O sea, vamos a ver. En no, fin, yo- que sí, que yo lo entiendo, que yo entiendo lo que quieres decir. Yo ya lo entiendo perfectamente. Lo que tú dices lo he oído miles de veces. Me parece estupendo que seas un ser humano adulto funcional normal. Que compartas las tareas de la casa, que trabajes fuera y dentro, que eduques a tus hijas e hijos en igualdad. Eso es ser un ser humano funcional normal, ¿vale? Y es lo que hacemos las mujeres. Y si no quieres ver que aunque no estemos como hace 100 años, nos siguen asesinando a 80 y pico, 90 mujeres cada año, que hay pero 3.000 no es... mujeres violadas que se denuncie cada año en este país, que hay más de 200.000 mujeres en este país ahora mismo que están siendo maltratadas por sus parejas o exparejas, me parece que es no querer ver algo muy gordo. Que sí, que no vamos con el burka ni nos apedrean como en Afganistán y hasta podemos divorciarnos. Y todo eso lo hemos conseguido las mujeres peleando. Porque las sufragistas que consiguieron el voto
empezando en Reino Unido y en Estados Unidos, que muchas veces nos dicen, es que las feministas no sois como las de antes. Esas feministas de antes, que tanto les gustan, esas feministas tiraban cócteles Molotov y ponían bombas. Esas feministas, así se consiguió el voto de la mujer. Exactamente igual que los derechos de la clase obrera. Ninguno se han conseguido sentados en el sofá. Se han conseguido luchando y peleando. Y las mujeres han luchado y peleado mucho por los derechos que tenemos ahora, que no son todos los que debemos de tener, porque somos la jodida mitad de la humanidad. No somos un colectivo, ni una asociación, ni una tribu, ni un país. Somos la jodida mitad de la humanidad y somos seres humanos. Y tenemos que tener los mismos derechos en todo, en todo. Y yo no me voy a sentar a rascarme la barriga porque no me obligan a ponerme un burka y no me apedrean cuando salgo de casa. Porque sigue habiendo muchos derechos que las mujeres en este país no tenemos. Y sigue habiendo muchos peligros que las mujeres en este país sufrimos y no los hombres. Y además es que quien nos hace ese daño son hombres. Y ya sabemos que no todos los hombres. El problema es que son muchos y no se distinguen. No podemos saber qué hombre nos va a agredir, nos va a violar, nos va a maltratar en una relación de pareja, porque no hay nada en común. Lo decía este hombre, el catedrático de la Universidad de Granada, se me olvidará su nombre, él siempre lo dice. Los maltratadores tienen tres cosas en común. Son hombres, varones y de sexo masculino. Eso es lo único que tienen en común. No hay un nivel educativo, un poder adquisitivo, una edad, nada. A las mujeres, el mes pasado, han violado a una mujer de 90 años en su casa en Cataluña. Y violan también a niñas. No estamos expuestas, no estamos seguras ni casi desde antes de nacer hasta que nos morimos. Aunque tengamos 100 años, nunca estamos a salvo de los hombres, jamás. Y para muchas mujeres, donde más inseguras están y donde más riesgo corren es su propia casa. Y eso pasa en este país, en España, en el siglo XXI. Y en vez de regodearnos diciendo lo bien que estamos, que no estamos como en Arabia Saudí o en Afganistán, deberíamos pelear por estar mejor. Yo deduzco que tú eres de Vox, porque si no, no entiendo toda esta argumentación que acabas de soltar. Disculpa, Catalina, yo soy una moderadora bastante laxa, pero hay cosas que no se pueden aceptar. O sea, si te están diciendo que nos asesinan, que nos violan, que no podemos estar tranquilas ni en nuestras propias familias, que tenemos que vivir con miedo y que no nos quejamos porque no nos apedreen y nos dicen que si eres de Vox, por favor, o sea, fuera de este espacio, es que no. De hecho, te voy a quitar poder hablar porque es que me parece terrible. Sí. Fuera. El siguiente, círculo. Sí, buenas noches. Bueno, yo lamentablemente me he incorporado tarde, no he escuchado a la compañera que ha intervenido antes, Zuriñe, y lamentablemente pues no, lo mismo ahora puede guiarme un poco, ¿no? Porque yo estoy bastante verde en el tema del feminismo. Hombre, yo pienso que en el tema del feminismo, siempre y cuando no se pierda la esencia de clase, ¿no? Yo siempre digo el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque para mí, no son todas las mujeres iguales, igual que no somos todos los hombres iguales. Yo no tengo nada que ver con el del Banco Bilbao Vizcaya, por ejemplo, y tengo mucho más que ver con Zaida o con la compañera Zuriñe. Con cualquier mujer trabajadora tengo yo más que ver que con el presidente del Banco Bilbao Vizcaya. ¿Me explico? O sea, que desde mi punto de vista, la lucha del feminismo, la lucha por los derechos de la mujer trabajadora, es la lucha en última instancia, es la lucha de clases, ¿no? Porque evidentemente también hay mujeres explotadoras y mujeres explotadas. Y mujeres que explotan a mujeres, sí, ¿me explico? económicamente.
pero no, Sí, pero escúchame, te pero voy a vamos decir a ver. una cosa. Hace pocos meses murió asesinada por su marido, la directora creo que era del circuito de Spa-Francorchamps, de Fórmula 1 de Bélgica. Una mujer, vamos, con dinero, con una posición económica y de poder clarísima. Pues fue Sí, pero asesinada por su marido. perdona, Quiero decir, Turiñe, hay una, Turiñe, sí, estoy de además de acuerdo la de contigo. clase, Hay capitalistas que hay hombres capitalistas que matan a mujeres capitalistas que matan a no. hombres capitalistas. En fin, pero vamos No, a ver, perdona, escúchame no hay una Ay, cosa. mujeres Yo, capitalistas que matan por a hombres favor, si es el Día de las capitalistas. Mujeres, que nos dejen hablar a las mujeres, sisplau. No hay hombres, no hay bueno, mujeres capitalistas que asesinen a hombres capitalistas, no. no hay ningún... A Diana Kerr, que es una chica muy joven, de una familia muy bien y de mucho dinero de Madrid, la asesinó un tío tirado de Galicia. Un tío completamente tirado, sin un duro y del lumpen gallego. Y era una chica muy bien y de mucho dinero y la violó y se la cargó un proletario de lo más bajo gallego. Vale, Que hay... entiendo la lucha de clases y entiendo el feminismo desde la izquierda y siempre lo he entendido, pero ojo, cuidado con lo que estamos hablando. El patriarcado es algo que va mucho más allá del capitalismo y de la lucha de clases, porque el obrero explota a su mujer obrera, también. Y el obrero también es el que va al Pero puticlub el a explotar feminismo, sexualmente a mujeres. el ¿Vale? feminismo busca la igualdad, ¿no? El feminismo busca la igualdad, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues entonces, si vamos a ser iguales, vamos a respetar por igual la palabra ahora mismo. ¿Vale? De acuerdo. Yo en mi intervención lo que planteo es que evidentemente los hombres son por regla general son los violadores, pero es porque también físicamente un hombre puede violar a una mujer no puede violar a un hombre aunque quisiera. Pero las mujeres también podrían violar a otras mujeres y Claro, en las cárceles nos violan. No, disculpa. Círculo, y yo sé que participas mucho, pero la razón por la que queríamos tener a Zuriña aquí es también para aprender y sí, para también poder empatizar. si Cuando aprender, hablamos del patriarcado y cuando hablamos de que los hombres asesinan, los hombres explotan, los hombres oprimen, no hay por qué sentir que es individualmente a todos los hombres, a ti, a Noel, a mi bebé. No es eso. Es un sistema que claro, el asesina capitalismo, y explota a las mujeres. Sí, el claro. capitalismo, pero no solo el capitalismo, porque bajo el socialismo, en los países No, socialistas, es que no ha habido también ningún, había, pero tam- Saída, no ha también habido había ningún país, explotación a las mujeres. Saída, no ha habido ningún país socialista, han habido países estalinistas. Bueno, yo no voy a interrumpir más porque interrumpo mucho. Habla vosotras. Eh, pequeña coronela. Hola, buenas noches, vaya tema. Más gordo, tiene muchos aspectos que tratar. Bueno, y vosotros ya sabéis que yo soy comunista, con lo cual, pero también soy mujer. Entonces yo no vamos a entrar, bueno, es que claro, habría que entrar en toda la polémica que se ha armado, pero bueno, en fin, a lo que íbamos. Tenía mucha razón Zuriñe en el sentido de que, por supuesto, lo que dice Círculo, ¿no? Yo soy obrero y soy clase obrera. Pero hay que intentar pensar un poco más, porque sabemos que eso funciona y es una ley. Es verdad, la clase obrera es oprimida por otras clases superiores y esto es cierto. Pero esto mismo también pasa con las mujeres. Quiero decir, y es una cuestión cultural, aunque no queramos, lo llevamos dentro, porque hemos estado históricamente excluidas de muchos sitios, o no excluidas, hemos tenido sitios diferenciados que, bueno, desde la misma filosofía, date cuenta de que durante siglos y siglos se ha contemplado a la mujer, la filosofía, la religión, como el ser humano que no llega a ser tan humano como debería ser, la imperfección del hombre. Esto es así.
Una mujer no puede participar de política, una mujer no puede tener opinión propia. Y esto es una cuestión cultural. Yo es que creo que no sería mucho más fácil que entendiéramos que hay un paralelismo en el hecho de que es como ser trabajador en el siglo XIX y trabajar 20 horas al día y decir que por lo menos te pagan, pero no aspirar a más, a las 8 horas. Es que, pero, ¿vosotros entendéis esto? Pues las mujeres tienen que aspirar a ser valoradas igual que los hombres en la sociedad. Y claro, yo entiendo que es difícil porque no se sabe hasta que lo eres. Yo, por ejemplo, he trabajado clásicamente en trabajos en los que solo trabajaban hombres. Y aparece un paternalismo que puede ser o paternalismo o imposición o decir estas cosas son cosas de mujeres. Y esto es una cultura que se ha heredado, la hemos heredado hasta nosotras. Nuestras madres es así. Y lo que están haciendo las mujeres a la hora de querer igualarse no es otra cosa nada más o muy similar que cuando se pide, cuando se pedía y se sigue pidiendo que se mejoren ciertos derechos que tienes que tener porque, por trabajo. Pero es que no os dais cuenta de verdad en vuestra cotidianidad de que si se pone enfermo tu padre o tu madre, ¿quién dice que sea las hermanas la que le laven el culo? Pero esto es así cada día. Esto es así cada día. Es que, de verdad, planteároslo desde una perspectiva personal. Porque de fregar los platos en casa de siendo pequeña ya se ha quitado un poco. Pero cuando los padres se hacen mayores, ¿cuántos hombres veis que estén ahí, a pie de cañón? ¿Te has hecho pipí, mamá? ¿Te has hecho caca? ¿Hay que darte la comida con cuchara? Eso lo tenemos que hacer. ¿Nosotras por qué? ¿Qué os pensáis? ¿Que a mí me gusta la mierda? Pues lo mismo que a vosotros. Son tareas que hay que afrontar y que afrontaba la mujer y que se achacan a la mujer y que se tiene un rol sobre la mujer y además, pues que no os planteáis que de verdad está en una situación que no es igual que la vuestra. ¿En serio no lo veis? ¿En serio no lo habéis visto? ¿No habéis tenido en vuestro trabajo el grupo de corrillo de tíos y habéis hecho el típico comentario sobre las tías? No me digáis que no. Por favor, reflexionad un poco. Nosotras cuando vamos y de repente yo soy jefa de no sé qué, me junto con el jefe de no sé cuál, el jefe de patatán, y la que me están mirando es a mí, que ¿por qué soy yo jefa? Porque es lo raro, es lo extraño. Y siempre empiezan las comidillas de estas de barrio que hay para todo. Ese tipo de comidilla, pero es que en el caso de las mujeres las hay siempre, para todo. ¿Por qué será? ¿Qué no será? ¿Con quién le habrá enchufado? ¿Quién no le habrá enchufado? Y esto pasa con todos, solo que entre los tíos se respeta más. No sé por qué os respetáis más. Hasta el más cabrón de jefe que tenéis os pone un punto a la I y os calláis la boca. Por así decirlo, la mayoría, no digo todos. Pero como sea la jefa una tía, ya es otra cosa. Y es una cuestión de educación. Porque no se tiene esa educación de igualdad. No se están acostumbrados a tener una jefa de obra, a tener una jefa de equipo, una capataz al mando, que estás poniendo mal ese cable, que estás tirando mal esa línea, lo que sea. Y ya no te digo si tienen cosas que cualquier obrero hubiera reivindicado por sus derechos. Oiga, que es que yo cuando estoy enfermo tengo que tener una baja laboral. Pues es que yo, si tengo una regla dolorosísima que está médicamente diagnosticada, a lo mejor no puedo, o necesito una medicación que me impide hacer cierto trabajo. Yo que sé, un trabajo de concentración, imagínate ser piloto, imagínate ser controlador aéreo. ¿Por qué se pidieron para los hombres ciertas cosas, ¿cómo se dice? Sí, cuidados laborales, o sea, lo que es riesgos laborales, pues es lo mismo para las mujeres. ¿Esto se está teniendo en cuenta? ¿O se achaca las reglas, los embarazos, las cosas? Ellas se están quejando estas. Porque eso es ejercer de lo mismo que ejercía el patrón con el que decía, oiga, que es que me he roto un dedo. Oiga, porque sí, pero tú, si lo tuyo es dar con un martillo, el dedo aunque te duela, tú puedes seguir dando con el martillo. Es lo mismo. Entonces ya no vayamos tanto al asesinato al que os sentís tan ajenos, porque yo entiendo que es como muy... primero, que
que es, y Zuriñe tiene razón, que es, pero yo entiendo que te violenta, ¿no? Es como, ay, Dios mío, ¿sería yo capaz de matar a más gente más fácilmente que otras personas? Pues eso parece, por los datos, eso para empezar. Pero bueno, entiendo que a lo mejor personalmente te toca más. Pero esto es como cualquier otra cosa que los que tanto decís en esa batalla que hay entre la ideología marxista contra lo que se llama el feminismo liberal, que todos lo sabemos, los que sabemos un poquito de... que hemos leído 4 líneas, que yo no soy especialista, ni mucho menos. Y yo tengo mis debates también muchas veces. También tengo mis debates sobre esto que hablamos de que feminismos, que tal. Sí, bueno, pues es un debate complejo, pero hay que asumir que, joder, es que esto es así. Y yo me encuentro con cosas en comentarios en compañeros que son de decir, tú no puedes tener nunca una mentalidad obrera. Porque si no estás viendo que esta tía tiene esta dificultad, ¿qué cojones ibas a ser tú el que se iba a lanzar a hacer una huelga en el siglo XIX para ganar 1 hora del bocata? Si estás Por ya no poniendo a hablar parir de que a la ahora tenemos... compañera, si estás poniendo a parir a la compañera en lugar de poner a parir al jefe. Por no Sí, yo hablar de que empezaría... ahora tenemos un 21% de brecha salarial, al menos en el País Valencià, y aquí no hay una huelga general. Luego, Pequeña coronel, disculpa, si te parece, hay otra compañera que es Elsa, que lleva mucho tiempo esperando, le damos la voz y luego puedes volver a hablar, ¿vale? sí, lo último, porque lo sepa Zuriñe, y lo dije ayer aquí, que no era el día. Me recuerda el sermón de Vox sobre las mujeres a los sermones de la Restauración de no se puede legislar en general para el ser humano. Cada ser humano es uno y tiene sus particularidades, tiene sus intrafamiliaridades. Ah, y por supuesto, me sorprende muchísimo que estemos hablando del tema de la mujer y no haya salido que hoy Vox en mi tierra va a tirar a la mierda ya no lo del feminismo radical, ni ya lo de la teoría queer, todo. Gracias. Elsa. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por darme la palabra. Yo solamente quería intervenir para suscribir cada una de las palabras que ha dicho Zuriñe, ¿no? Suriñe, perdona, y para puntualizar un par de cosas, ¿no? Simplemente cuando hablamos de que, cuando he escuchado, creo que a Círculo, comentar que los capitalistas oprimen a las capitalistas y los obreros a las obreras, etcétera, recordar que la principal explotación de las mujeres en este país y en el mundo, una de las principales, es la prostitución. Y a la prostitución acceden todas las clases sociales, porque se puede comprar el cuerpo de una mujer desde 5 euros. Es decir, hablamos aquí de marxismo, de capitalismo, de lucha de clases, pero no olvidemos, ¿vale?, que por 5 euros millones de hombres de todo el mundo y de este país, que es el segundo país, el tercero, disculpa, que más prostitución consume de todo el mundo, ¿vale?, accede al cuerpo de mujeres, compra a mujeres como esclavas desde 5 euros. ¿Por qué por 5 euros? Porque en la trata y la explotación sexual, el número de mujeres tratadas es tal, ¿vale?, que la oferta hace que esos precios, hablar así no es muy bruto, bajen tanto que las mujeres se puedan comprar, nos puedan comprar por 5 euros. Una sociedad que permite que las mujeres sean compradas como objetos sexuales, que sean usadas de esta manera, no podrá ser nunca una sociedad igualitaria, por mucho que sobre el papel diga que tengamos los mismos derechos. Porque una cosa es la igualdad sobre el papel y otra cosa es la igualdad efectiva, que como bien ha dicho la compañera Pequeña Coronela, ¿no?, ha explicado estupendamente lo que es el techo de cristal y lo ha explicado desde su experiencia personal. Es el hecho de que solamente el 20% de los puestos directivos, ya no hablamos de los altos ejecutivos, hablamos de los directivos, estén ocupados por mujeres, ¿vale? No es porque las mujeres no quieran asumir esos puestos, es porque las dificultades que nos encontramos a lo largo del camino, sociales, profesionales, familiares, impiden que ese 20% se convierta en un 50%, y no solamente
todas las dificultades que nos encontramos a lo largo del camino, sino también el lobismo de los hombres. Los negocios se hacen entre hombres y para hombres. Las promociones se hacen entre hombres y para hombres. O sea, quien no quiera ver eso está muy ciego, pero es que no me gusta hablar del techo de cristal porque es que parece como muy elitista cuando tenemos los pies llenos de barro. Vale, porque claro, estamos hablando, el otro compañero también ha hablado de mujeres trabajadoras. Yo también siempre he dicho que el 8M es el Día de la Mujer trabajadora. ¿Pero qué es una mujer trabajadora? ¿Una mujer trabajadora es una mujer asalariada? Cuidado. Porque las mujeres trabajadoras son todas nuestras madres, nuestras abuelas, que salían de la tutela de su padre para pasar a ser las esclavas, amas de casa y cuidadoras de sus maridos y sus hijos, que trabajadoras eran muy trabajadoras y son muy trabajadoras y no han recibido un salario nunca, que han estado sometidas a las, al no ser independientes económicamente, no han podido realmente hacer su vida de manera independiente, han estado sometidas, porque recordemos, ¿vale?, que el divorcio, o sea, que las mujeres que lucharon por el divorcio en los años 70 en este país ya fueron represaliadas en los años 70. Que es que hasta hace 4 días, ¿vale?, en este país las mujeres no tenían ni siquiera el reconocimiento de que eran las madres de sus hijos. O sea, que acordaos de esto, hasta el 84, creo recordar, no hay una ley que dice que la maternidad se adquiere por parto, que nuestros padres podían ir al registro a decir que eran nuestros padres y borrar a nuestras madres. Hasta el año 84. De hecho, se hacía. De hecho, se hacía, ¿eh? De hecho, se hacía. O sea, yo tengo amigas que así ha sido. Que no estamos hablando de hace 100 años, ¿eh? Que esto fue antes de ayer. Y entonces, todos estos derechos que se han ido consiguiendo no son efectivos, están sobre el papel, pero no son efectivos. Y nada, simplemente ya no quiero ocupar más tiempo y, bueno, recordar que hay 20.000 condenas al año en este país por maltrato, por supuesto al 100% hombres, ¿vale? Que hay 3.000 violaciones denunciadas cada año y 60 oficiales, que hay más feminicidios, pero 60 que son los datos que suele dar el Ministerio, mujeres asesinadas cada año a manos de sus parejas o sus exparejas. Si esto no es una desigualdad y si esto no es una opresión, pues bueno, que alguien me explique qué es esto. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias y disculpad por el tiempo. Muchas gracias, Elsa. También me gustaría hacer un dato sobre lo del techo de cristal, que es que incluso las mujeres trabajadoras que llegan a puestos directivos luego se encuentran, y esto lo denunciaba UGT, no lo denunciaba el Sindicato Revolucionario de las Mujeres, que cuando entran en etapas de embarazo, al volver al trabajo se encuentran que son presionadas y coactadas para asumir un puesto de menor responsabilidad. O sea, es que ni siquiera llegando ahí pueden, o sea, ni siquiera llegando quiere decir que te quedes. En cualquier momento, si pasas un periodo de embarazo, te intentan machacar para que quites responsabilidad, si no te echan o si no te vas porque ya no puedes con la presión. Pequeña coronela, un segundo, me gustaría que, hemos dicho muchas cosas, me gustaría que Zuriñe pudiese expresar, porque aquí se han dicho muchas cosas y que ella pudiese decir el qué. Muchas gracias, coronela, Elsa, me quito el sombrero y os aplaudo con las orejas. Efectivamente, lo decía también la pequeña coronela, esto es un sistema en el que llevamos inmersos 10.000 años, que se dice pronto, y no ahora en el sistema capitalista o en una determinada religión. En todas las religiones, en todas las culturas, prácticamente alguna región, algún pueblito, algún sitio por ahí se ha salvado, pero en 10.000 años, llevamos así 10.000 años, a lo largo de la historia, con todas las religiones, con todas las culturas y con todas las sociedades que hemos tenido. ¿Vale? Las mujeres somos de segunda. Hay muchas mujeres que lo dicen, y es verdad, que realmente los hombres solo respetan y admiran a otros hombres. A nosotras, la inmensa mayoría, no nos llega a respetar y admirar
porque no nos ven como iguales y porque nunca nos han visto como iguales, porque no somos sujetos totalmente, somos objetos de deseo, de necesidad, de utilización, de uso, y es así. Y por muy duro que nos resulte verlo a unas y a otros, examinémonos porque es así. Yo, por ejemplo, me siento muy identificada con la pequeña coronela. Yo soy ingeniera técnica de minas y trabajo ahora en el sector eléctrico, hace ya bastantes años. Y trabajo para una empresa alemana, que aquí siempre tenemos una idea de que en Norte de Europa, ¡guau!, eso está mucho más avanzados que nosotros. Pues yo cuando voy a reuniones a Alemania, de ingenieros comerciales, que es lo que yo trabajo, que nos juntamos de todo el mundo, de todo el planeta, muchas veces soy la única mujer. Y las charlas y los saludos empiezan con Good morning, lady and gentlemen, porque soy la única. No hay ladies, soy la única lady ahí. Eso en Alemania, ¿vale? O sea, que veamos que es así, que esa brecha está ahí en el siglo XXI, en Europa, en España y en el norte de Europa también. Y efectivamente ese techo de cristal existe y, como decía alguien estos días, incluso aun cuando lo conseguimos romper, que es lo que decía Zaya ahora, que lo explicaba muy bien, incluso aun cuando lo conseguimos romper, los cristalitos nos caen encima. ¿Vale? O sea, por favor, pensemos esto porque es muy importante. Son 10.000 años, son 10.000 años. Es un trabajo durísimo y una pelea constante con toda la sociedad y con nosotras mismas, constante. Y a veces, pues eso, es muy duro, pero ahí estamos. Y a veces es duro darse cuenta desde la propia izquierda, que es la que se supone que es feminista y que más debería apoyarnos, pues hay esas resistencias tan brutales, pues porque al final son hombres y es la educación que tenemos todos encima. Pero bueno, pues en algún momento hay que empezar a revisarse un poco, creo yo. Y nada más. Gracias, Zuriñe. La verdad es que esto está siendo muy enriquecedor, no solo por tenerte aquí, sino también por todas las compañeras que están participando, porque Sí, desde luego. normalmente casi que solo hablamos la pequeña coronela y yo, y está muy bien que haya más mujeres que se estén animando. Así que, compañeros, aunque sé que algunos de vosotros habéis levantado la mano antes, le voy a dar prioridad a Katyuska, que además se había conectado pronto, pero no imagino que no sabría pedir la palabra. Así que, Katyuska, todo tuyo. A ver, hola. Ay, estaba ahí que no sabía cómo iba. Lo primero de todo, daros las gracias por crear este espacio y darnos voz, y me parece súper interesante, súper enriquecedor. Acabo de descubrir que existía esto en Twitter y mola mucho. A ver, por partes, es que claro, me he ido apuntando cosas para ir contestando. Al señor este que se ha ido, que lo habéis echado, ¿no? Le iba a decir que no hay que tomárselo como que el feminismo es odio a los hombres, que si hablamos no es para echar a los hombres, a cada uno en particular, en cara lo que nos pasa, lo que sufrimos. Si lo contamos es para que se enteren de lo que pasa, para hacernos oír, ¿no? Que no es una guerra mujeres contra hombres, es una guerra contra esta mierda de sociedad que tenemos, ¿no? Y lo que decía de él, cuando has dicho de que yo no quiero que, si tengo una hija, no quiero que tenga el riesgo a que la violen, ¿no? Y él ha dicho, bueno, es que yo no saldría de casa por si me cae un tiesto en la cabeza. Pero es que nosotras tenemos los mismos riesgos que tiene cualquier hombre, cualquiera. Me puede caer una mateceta en la cabeza, me puede atropellar un autobús, me pueden atracar, me pueden matar, yo qué sé, de cualquier manera. Pero es que aparte de todos los riesgos que supone ser una persona, tenemos los riesgos por ser mujeres. Tengo el riesgo de que me violen, tengo el riesgo de que me maten,
tengo el riesgo de que me secuestren y me prostituyan, tengo muchos riesgos por ser una mujer, que abusen emocionalmente de mí, que abusen sexualmente de mí, millones de riesgos por ser mujer, ¿no? Luego también lo que él decía de que la clase alta mata a la clase, o sea, pues eso, ¿no? Lo de las clases. Esto no va de clases. A mí, como mujer, me puede explotar otra mujer si tiene más poder que yo, pero a mí como mujer me puede explotar y puede abusar de mí cualquier hombre, sea de la clase social que sea del nivel educacional que sea, cualquier hombre puede hacerlo. Entonces, eso. Luego también, sí, a Pequeña Coronela lo que decía del respeto a las mujeres con poder, que los hombres no nos respetan. Y es verdad, pero es que a mí me ha pasado, o sea, no me ha pasado en ningún trabajo, pero sí que he llevado aquí bueno, vivo en Escocia, por cierto. Aquí en Escocia he llevado un piso, o sea, yo me encargaba de coger a la gente en el piso, de si había cualquier problema, pues con la limpieza, con lo que sea. Y siempre con los hombres es que eres muy mandona, es que eres... No, es que no soy mandona, soy la que se encarga de eso, soy la encargada de esto. No es que sea mandona, porque cuando mi mejor amigo, que también vivía ahí, ponía las cosas claras y decía algo, ahí nadie le protestaba, ¿no? Luego eso también, a raíz de lo del machirulo este que decía, bueno, que se ha subido a la parra y le ha dicho a Suriñe, que por cierto Suriñe, bravo y ole tu parrús, que le ha dicho lo de Vox y tal. Bueno, cuando hablamos de feminismo y tal, y enseguida hay algún hombre que se pone a la defensiva. Yo tengo un amigo que recientemente ha dejado de ser mi amigo, que me decía que, claro, es que yo siempre hablando de feminismo y tal, pero qué poco se quejan las feministas de que los ucranianos se tengan que quedar en Ucrania a luchar en la guerra y no les dejen irse, ¿no? Y yo le dije, bueno, si quieres hablar de Ucrania desde la perspectiva de las mujeres, te diré que hay 20 millones de mujeres en Ucrania, que a las mujeres de Ucrania que estaban en granjas de vientres de alquiler, las tienen secuestradas, ellas no han podido huir y no porque no quieran, sino porque las encerraron en búnkers. Y el foco mediático se ha puesto en los surropapis que no pueden llevarse su producto. Aparte, las fronteras de Ucrania se están llenando de proxenetas de Europa y están repartiendo flyers y diciendo que les dan refugio gratuito y ayuda y esto y lo otro. Y en realidad las van a prostituir no solo a mujeres, sino a mujeres con hijos, a sus hijos también. Se están llevando a madres de familia con sus hijos y a los hijos los utilizarán también para prostituirlos y como chantaje, ¿no? Para eso, para obligarlas a prostituirse. También decir que más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata y que para mí un putero es un violador y que están accediendo al cuerpo de una mujer en esas circunstancias, que vean las noticias, que vean, ahora que se habla tanto de los refugiados de Ucrania, que vean a esas niñas que están en las fronteras y es a esas a las que violan. Y no sé, poco más. También a Elsa, lo que ha dicho de las mujeres trabajadoras, que somos todas, trabajemos fuera de casa o dentro. Las mujeres trabajadoras, yo por ejemplo pienso en mi madre, que fue víctima de violencia de género, murió con 58 años y no podía trabajar porque no le dejaba. Y mi madre no tenía derecho a nada. Si mi madre se hubiera ido, ¿qué? ¿A dónde? ¿A dónde se va? Sin experiencia laboral, sin un duro, sin nada. Entonces, joder, que las mujeres que nos quejamos, las mujeres que levantamos la voz y que hablamos, somos la otra mitad de la población, que somos el 52% en España.
y que no es exagerar, que no es, o sea, todas hemos vivido situaciones así. Yo he vivido situaciones personales muy, muy extremas y aquí estoy y no me voy a callar. Y si incomodo a algún machirulo, pues ajo y agua, así de claro. Y ya está, ya terminó. Un abrazo. Por favor, por alusiones. Sí, perdona, no he callado. No, no digo por ti, no digo por ti. Ah, No, sí. lo digo a Zahía. Ah, vale. Que me conceda la palabra, por favor, porque es que quiero decir una cosa. Vale, sé breve y así damos más palabras, ¿vale? Pero Vale, adelante. no me refería solo al techo de cristal. Yo tengo una licenciatura y una cualificación, pero empecé a trabajar precisamente porque vengo de clase trabajadora desde el puesto más bajo. Porque además en mi casa se me decía que somos obreros, en trabajos a turnos, con hombres. Cuando estaba hablando, no estaba hablando de cuando ya llegué a puestos superiores. Estaba hablando de que las niñas no saben hacer noches. Las niñas se embarazan y, joder, putean los turnos. A lo mejor es que hay que hacer turnos de 6 horas. A lo mejor es que hay que hacer adaptarlo. A lo mejor es que vienen empujando olas, igual que vienen las más jóvenes, los más jóvenes hablando de que las enfermedades mentales son serias. A lo mejor es que os ha venido una ola de mujeres que dicen, quieto, que es que hay mucho más que empujar aquí sobre obrerismo, ¿sabes? Hay mucho más aquí que empujar. Porque la realidad, y esto es así, y además a mí me lo decían constantemente, estás aquí en la vía, o estás aquí subiéndote a los postes, las mujeres no quieren. ¿Cómo que no quieren? No pueden. Porque en el momento que tengan medio problema con su madre que se pone mala, con un embarazo, con un legrado, con lo que sea, con un problema emocional, el que sea, no tienen la asistencia adecuada a nivel laboral. Tú, como sales de tu casa con la comida hecha y lo único que vienes es hacer el turno de noche con la cena puesta en la barriga, y cuando llegas a casa te echas a las 7 de la mañana y no te despierta nadie porque está todo hecho cuando te levantas para que comas, ¿sabes? Dices que es que son las chicas las que no aguantan los turnos de noche. A eso me refería. A eso me refería. A que las mujeres... ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando decís, trabajan, las mujeres siempre trabajan, pero ¿por qué tienen que trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que trabajar fuera del trabajo? Hay trabajos que no están remunerados, que son pasar la escoba, y ¿por qué los tienen que hacer las mujeres? ¿Por qué? Porque luego vas a trabajos de supuestamente hombres y dicen, si no podéis con ellos. No es que no se puedan con ellos. Es que tú cuando llegas a tu casa no tienes ni que fregar, ni que hacerte la comida, ni que ponerte las lavadoras, ni de nada, porque no, y te puedes permitir triplicar turno, cuadriplicar turno. O sea, no iba de techo de cristal solo, iba de otras cosas también. Ole, totalmente de acuerdo. Yo he trabajado en fábricas y te aseguro que trabajaba como cualquier tío de 2,5 metros. Y eso, sí, toda la razón. Y que una mujer, si le tocara, si tuviera la cultura mental heredada de que las mujeres son las que mandan, que por cierto, sí que ha habido culturas muy ocultas en las que las mujeres eran las más valoradas, por cierto, todas mediterráneas, porque ya me sale la vena historiadora, que las han tapado. Si las mujeres tuvieran esa mentalidad de yo puedo abusar por 5 euros si me da la gana, ¿lo harían? ¿Por qué no lo hacen? Precisamente porque no tienen esa mentalidad de tú vales menos que yo. Gracias. Ahora vamos a dar la voz a Drop the Curtain. Bueno, disculpe, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. Vale, en primer lugar, bueno, pues eso, realmente muchísimas gracias a, todas las personas que antes han participado, excepto, ya sabéis. Bueno, y realmente estas conversaciones me han ayudado bastante un poco a reformularme, replantearme varias cosas. Y no sé quién antes había cuestionado, cuando al principio alguien hablaba sobre lo del tema de
del sistema y de la estructura. Es decir, cuando empezó lo de Ucrania, cierto, no, supongo que todo el mundo conocerá ya a Barbie Jabuta cuando colgó un post en el que decían que lo que estaba pasando eran, bueno, hombres siendo hombres. Entonces el Twitch se llenó de gente bastante frágil atacándola. Parecería un mensaje superficial, pero si nos fijamos bien es que tiene razón en ese sentido. Es decir, porque es decir, no sé si se estará de acuerdo, pero creo que es decir, sobre todo, esto ya va sobre todo para los tíos. Es más fácil entender esto, sobre todo, si lo vemos, el efecto que ha tenido el patriarcado ya no solo desde la sociedad, no desde la cultura, sino desde antropológicamente hablando. Por ejemplo, había muchos tweets diciendo que, pero si teníamos a otras villanas como Margaret Thatcher o Isabel la Grande o la Isabel la Católica y bla, y en plan, ¿entienden que estábamos hablando de un número pequeño de mujeres que hicieron el mal en comparación con el resto que desde la posición del poder también lo ejercieron? Es decir, creo que, no sé si, es decir, que también es, no solo es machismo o patriarcado lo que siempre Revictimización. Eso es lo que es. Cuando tienen el poder son tan malas como los otros. Que se vayan al suelo. Sí, pero una cosa, pero solo por una cosa. Realmente, no, pero lo decía por el tema era que, claro, no es que solo se haya apartado a la mujer de la mayoría de otras actividades que hacemos los hombres, sino que encima, si lo miramos históricamente, es que ni siquiera las culturas que dominantes que ahora hay, nunca dejaron a la mujer ser partícipe de su propia evolución, y por lo tanto, podría decirse que hasta cierto punto, todo lo que hemos hecho, todo lo que pensamos, todo lo que estipulamos a la hora de resolver conflictos, aunque sea a la fuerza, siempre se ha hecho desde un paradigma pensado por y para los hombres. O sea, que ese mensaje que colgó Barbie no decía que el hombre macho es malo por naturaleza, sino que el hombre monopolizó la forma en la que el ser humano hace el mal, incluso, podría decirse. Y creo que por eso por eso me digo que si intentamos ver la influencia del patriarcado desde la antropología, sobre todo, porque yo antes era de los que pensaba que algunos sectores del feminismo solo lo veían desde, bueno, que si desde el cristianismo, que si desde el puritanismo. No, es antropología. Es decir, es que incluso prohibirle a las personas, es decir, si los dos sexos no son equitativamente partícipes de las cosas buenas y malas de ser un ser humano, sigue siendo patriarcado. Y permítanme una otra cosa, un tema aparte, y es, hay algo y sí, en esto sí que creo que afecta sobre todo más cuando son, bueno, por ejemplo, y quizás eran casos aislados en comparación de lo que pasa con el resto de opresiones, pero por ejemplo, cuando en alguna red o en algún sitio se filtra el vídeo de alguna mujer teniendo relaciones sexuales sin su propio consentimiento, nunca se ataca a las personas que a partir del momento en el cual han visto o han tenido noticia de que su susodicho vídeo se ha colgado en la red, nunca se habla de las personas que a partir de ese momento le empezaron a hacer la vida imposible a esa mujer, ¿no? Es que es como, claro, y luego nos preguntamos por qué la mayoría de, o sea, y luego nos preguntamos por qué siempre se veía de forma a veces tan, no, en plan, no sabría cómo decirlo, pero esa predisposición dominante a mantener lo que sea sexual o erótico en la intimidad. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en una sociedad donde la mayoría de mujeres que intentan hacer pública que intentan abrirse en ese sentido,
o son insultadas, o son señaladas, o son manipuladas, o son utilizadas, y por eso es como... También creo que también hay que tocar ese tema, ¿no? Es en plan, ¿hasta qué punto? Es decir, ¿hasta qué punto? O sea, ¿desde qué punto todavía aún somos muy predispuestos a atacar a las mujeres cuando algo sexual relacionado con ellas sale a la luz, ¿no? Es como... No sé si me explico bien. Y creo... Y claro... Y una cosa más, creo que quizás hasta siento que no debería haber dicho mucho lo primero que he dicho, porque eso ya era algo que era más o menos también lo que ya habían dicho Zuriñe, Zaya y Pequeña y Account y otras muchas más, así que en eso me disculpo. Gracias, Drop. Ahora ha pedido la palabra Johnny y Tierra Libre. Johnny, hoy voy a dar prioridad a Tierra Libre, ¿vale? Y luego Zuriñe, luego tú y luego quien lo pida. Hola, buenas noches. Gracias por darme la palabra. Voy a quitarme la manita. No sé qué, así. Bueno, yo me reivindico comunista revolucionaria y bueno, de lo que se ha estado hablando aquí, cuando se habla, yo reivindico el Día de la Mujer Trabajadora. Vuelve la mano arriba, lo siento. Porque cuando yo lo reivindico es que estoy hablando de clases. No se va la mano. No. Reivindico desde la clase. Existen en este sistema... Perdón, ¿se me escucha? Paul, ciérrate el micrófono, por favor. Ay, perdón. Perdón. Ay. Cuando... ¿Puedo continuar? Sí. Gracias. Cuando yo reivindico mi clase como clase trabajadora, ya que vivo en un sistema donde siguen existiendo las clases, no se habla de mujer burguesa. La burguesa también trabaja, pero está en su clase burguesa, que es distinta a la nuestra. Incluida nuestras madres, que no han sido remuneradas, más que nada por vivir en el sistema en el que estamos viviendo. No es por otra cosa. O sea, todas tendríamos derecho a estar trabajando sin ninguna explotación de por medio. Y mientras esto siga existiendo y este sistema opresor y explotador siga existiendo, seguirá existiendo el patriarcado. El patriarcado es algo que viene efectivamente, históricamente, sobre todo desde Grecia. En la antropología, voy a decirle un poquito a quién era el que ha hablado antes de mí, Drop, que en la antropología, si estudiamos un poquito de antropología, solamente un poquito, nos daremos cuenta que el patriarcado no existía. Todo viene a raíz de lo que es Grecia, lo que hay ahora, ¿no? En Occidente, ¿no? Antes no existía eso. Otra cosa es que como seguimos viviendo en un sistema opresor y explotador, él coge el patriarcado de la historia. ¿Por qué? Porque oprime y explota. Entonces a las mujeres nos siguen dejando oprimidas y explotadas. Mi clase, como la clase que creo que la mayoría que estáis aquí, resulta que tenemos la conciencia que tenemos porque nos la ha metido el sistema que tenemos. Mis compañeros camaradas y mis compañeros de clase solo pueden reproducir lo que reproduce el sistema opresor y patriarcal. Y si se dice ya patriarcal, da lo mismo, está oprimiendo a hombres y mujeres. Y nosotras, por supuesto, que todavía nos queda luchar. Pero ¿creéis que en este sistema
vamos a conseguir algo o los que las consiguen son las burguesas? ¿Cómo creemos que vivimos? ¿Dónde creemos que estamos viviendo? En un sistema opresor, y mientras exista este sistema, seguiremos siendo oprimidas. Y disculpad, yo ya termino, pero espero que bueno, y de nuevo, muchísimas gracias por darme la voz. Bravo. Gracias. Gracias, que me hayan dicho bravo. Yo, Johnny. Bravo. Guapa. Muchas gracias. Claro, esto abunda en un tema, en un debate que es el primero que he dicho yo, que a mí me genera. Pero claro, Tierra Libre está hablando desde ya debates que deben existir en el feminismo. Claro, obviamente. Perdón por Sí. interrumpirte, pequeña. Es No, que no, si no existe... no me has interrumpido para nada, ¿eh? Perdóname, no te disculpas. Si no existe este debate, nunca avanzaremos en nada. Si no existe esto, vamos a seguir igual, pequeña. Desde luego. Seguiremos igual. Escucha, porque mientras no veamos que el opresor es el que hay que combatir, el opresor grande, mientras no veamos la contradicción mayor que se tiene, que es el sistema capitalista, no vamos a conseguir nada. Efectivamente, pero y yo he empezado diciendo claramente que yo, desde luego, soy comunista. Pero claro, este tema comunista revolucionario, lo vamos a tener los que